Esta semana, en Vaticano, el Papa Francisco se ha reunido con los principales líderes mundiales poco antes de un nuevo encuentro del G20. Descubran con nosotros el poder blando que el país más pequeño del mundo ostenta. Una unidad cardíaca ambulante ofrece chequeos médicos gratuitos a los pobres en Roma, y 2 campanas que dan voz a los sin voz reciben la bendición papal. También conoceremos a Adam Bujak, fotógrafo personal de San Juan Pablo II, y les mostraremos fotografías nunca antes vistas del conocido santo polaco. Todo esto y más, ahora en Vaticano. We're here right next to the Vatican. El Vaticano, el país más pequeño del mundo, con una superficie de solo 0,44 kilómetros cuadrados. Es el centro administrativo de la Iglesia Católica, que, al menos en los países occidentales, está viendo cómo el número de sus miembros se reduce, y a menudo comprobamos cómo los principales medios de comunicación aluden a esta cuestión, así como a una marginalización de sus normas y valores. Sin embargo, el Vaticano está considerado como uno de los estados más influyentes del mundo. Un informe de la Embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede, realizado en 2013, destaca su enorme importancia política. La Santa Sede es única en el mundo debido a su exclusiva capacidad de perseguir su propia agenda. El Vaticano, con 180 países en los que mantiene directas y estrechas vinculaciones diplomáticas, solo es superado por Estados Unidos. Y esta importancia se ha puesto de manifiesto durante la cumbre del G20 en Roma. Aunque el Vaticano no ha sido invitado a la reunión de los 20 países más poderosos del mundo, los invitados más destacados de la conferencia se han asegurado de rendir reverencia al Santo Padre durante su estancia en Roma. Aquí nos encontramos, frente a San Pedro, en el día en el que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá con el Santo Padre, justo antes de la cumbre del G20 que tendrá lugar aquí en Roma. Conmigo está Hannah Brockhaus, de la Agencia Católica de Noticias, experta en el Vaticano que ha escrito mucho sobre la Santa Sede y sus lazos diplomáticos con otros países. ¿Le parece algo muy inusual que el presidente de Estados Unidos acuda al Papa antes de participar en la cumbre del G20? ¿Y nos puede explicar qué implica algo así para la diplomacia de la Santa Sede? No es inusual, obviamente. Las visitas entre presidentes, primeros ministros, jefes de Estado y de gobierno con el Papa son algo que ocurre con frecuencia. A menudo incluso ocurre hasta en una segunda o tercera ocasión, durante el tiempo que una persona ocupa el cargo. La cumbre del G20 reúne a los principales líderes mundiales para debatir temas realmente importantes para el futuro del mundo. El Vaticano no participará en ella. Sin embargo, algunos de los líderes de los países más importantes del mundo actual visitarán al Santo Padre. ¿Significa eso que el Vaticano sigue siendo importante para el quehacer diplomático? Sí, sin duda. Podrán comprobar que los temas que estos líderes traen en su agenda para hablar con el Papa Francisco son la pandemia del COVID-19, la pobreza en el mundo o la crisis climática global. Es decir, los mismos que se verán reflejados en la agenda del G20. Quieren saber la opinión del Santo Padre de primera mano. Quieren hablar con él sobre estos temas. Ya luego, con suerte, allí en el G20, quizás veamos reflejadas algunas de las ideas del Papa. Hannah Brockhaus, de la Agencia Católica de Noticias, no es la única experta en el Vaticano que ve una continuación del protagonismo del poder blando del Vaticano. El vaticanista Andrea Gagliarducci, de Aci Stampa, también está convencido de que la influencia del cuerpo diplomático del Vaticano está, en el mejor de los casos, subestimada. Considera que la mayor fuerza de la Santa Sede es proporcionar una plataforma para que otros estados interactúen y colaboren. Sobre la visita del presidente estadounidense Joseph Biden al Santo Padre, Gagliarducci comenta: Es interesante que haya venido y se haya reunido con el Papa el mismo día que el presidente coreano Moon.
Puede que fuera casualidad, pues ambos estaban aquí en Roma, pero el presidente Moon ya se había reunido con el Papa en 2018. Y hay otra cuestión que habría que considerar. El Papa podría ir a Corea del Norte. De hecho, hay rumores de que el Papa quiere ir. Es interesante porque los Estados Unidos y Corea están muy conectados para ejercer cierta presión sobre Corea del Norte. Cuando el presidente Biden fue elegido, el ex embajador coreano ante la Santa Sede escribió un artículo en el que explicaba que Biden y Moon mantuvieron un apartado completo y que hablaron sobre el Papa y la posibilidad de que el Papa fuera a Corea del Norte. Así es como la Santa Sede se convierte en el centro de cualquier tipo de iniciativa diplomática y al mismo tiempo parte de la llamada diplomacia de la tercera vía. De modo que una diplomacia informal como la del Estado, que es la Santa Sede, sin ningún interés comercial ni económico, se torna en un agente de la mediación. And so it can be a player on mediation. En lo que respecta al impacto diplomático del Vaticano, la falta de poder económico y militar es algo que muchos expertos ven como una fortaleza más que como una debilidad. Edward Pentin, corresponsal en la Santa Sede para el National Catholic Register, el mayor periódico católico de Estados Unidos, destaca la importancia del propio Papa. Creo que el papado, el Vaticano, siempre ha sido un cierto centro para las relaciones internacionales, por su centralidad, por sus buenos emplazamientos a lo largo de tantas naciones. Quieren utilizar los buenos posicionamientos de la Santa Sede para ayudar a sus propias posiciones diplomáticas en el mundo, y eso es algo que también depende del Papa, porque el Papa es muy influyente. Puede ser muy como Juan Pablo II, que era una especie de coloso en el panorama mundial, muy efectivo a la hora de impulsar el perfil de esos escenarios para reunir a las naciones de cara al diálogo, para encontrar nuevas vías diplomáticas en lugar de conflictos o sanciones económicas y cosas así. Este es en realidad el enfoque de la Santa Sede en las relaciones internacionales, por eso es y seguirá siendo tan respetado. Pentin también considera que, más que el poder económico o militar, es el peso moral el que marca la auténtica diferencia. Lo que la Santa Sede aporta a la escena internacional no es por supuesto el poder militar, ni el poder económico. Esos son poderes que evidentemente no tiene. Pero lo que sí tiene es lo que tiene más peso, aportar valor moral a las relaciones internacionales. Una convicción moral que precisamente gusta mucho a las diferentes naciones del mundo, ya que a menudo ellas quieren, por así decirlo, ser reclutadas. Si, por ejemplo, están muy preocupadas por el cambio climático y ven que la Santa Sede también está preocupada por el cambio climático, entonces pueden cooperar con la Santa Sede para añadir peso moral a esa posición. Y es por eso que muchas naciones, muchos gobiernos, ven a la Santa Sede como un gran activo para su diplomacia. La influencia diplomática es siempre un medio para conseguir un fin y nunca un fin en sí mismo. Hay muchos casos que demuestran que el Vaticano utiliza su poder para el bien común. Con vínculos diplomáticos con más de 180 países del mundo, la Santa Sede sigue siendo un destacado agente mundial que utiliza su impacto diplomático para promover importantes asuntos internacionales. Representa los intereses de más de 1.000 millones de católicos en todo el mundo. Por lo tanto, es justo que su voz se escuche, desde la tumba de San Pedro en todo el mundo. Para EWTN Vaticano, Andreas Zonhauser. A nuestro regreso, les mostraremos la clínica itinerante dedicada a curar corazones en la Plaza de San Pedro. En pleno corazón de Roma y de la Iglesia Católica, un grupo de médicos se dedica a curar y prevenir los corazones maltrechos. Esta unidad del corazón
es una clínica móvil que viaja por toda Italia para ofrecer chequeos médicos y cardíacos gratuitos a los más necesitados. Durante 9 horas, la unidad móvil, que forma parte de una iniciativa conocida como Las Calles del Corazón, se detuvo en la Plaza de San Pedro, ofreciendo revisiones a los indigentes y pobres que viven en la zona. La idea surgió del grupo GVM, es decir, del grupo Villa María. Se inició a finales de septiembre, a partir del Día Nacional del Corazón, y esta unidad móvil que ven aquí detrás de mí recorre toda Italia. Sandro Carta, cardiólogo del Hospital San Carlo de Nancy de Roma, dice que hay unos 4 o 5 médicos que se alternan por turnos, atendiendo a unas 100 personas al día. El propósito es llamar la atención sobre cuáles son las patologías cardiovasculares, que son la primera causa de muerte en el mundo, una de las principales causas de hospitalización, con un enfoque específico en aquellos que están en riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, de ver cómo es posible prevenir estas enfermedades prestando más atención de algún modo a cuáles son sus factores de riesgo. Según la Sociedad Italiana de Cardiología, la tasa de infarto se triplicó de 2019 a 2020 y el número de personas que sufren enfermedades del corazón aumentó a 2,5 millones en 2019. Además, el 50% de los pacientes no regresaron para su cita de seguimiento. Estos datos refuerzan la misión de la clínica de ayudar a prevenir las enfermedades cardiovasculares y animar a las personas a buscar tratamiento médico. El doctor Carta destacó que la clínica responde directamente a las numerosas llamadas del Papa Francisco a servir a los pobres y necesitados. Así pues, hoy es un día especial que dedicamos a los que se definen como los últimos, los más necesitados, los que no tienen fácil acceso a la atención primaria. Hemos recibido ya a tantas personas en nuestra unidad móvil. Sono state ricevute sulla nostra clinica mobile. El Papa Francisco mostró su apoyo a esta iniciativa enviando al cardenal Konrad Krajewski, el limosnero papal, para que llevara a los médicos unos rosarios bendecidos personalmente por él. Esto es solo un día, ha sido el día de Roma, pero la clínica móvil obviamente continuará su viaje y hará muchas más paradas. La unidad móvil continuará su recorrido parando en Nápoles, Palermo y Agrigento antes de finalizar su recorrido en Taranto. Después de ser atendidos en la unidad móvil, cualquier persona a la que se le encuentren problemas cardiovasculares está invitada a acudir al Hospital San Carlo para recibir el pertinente seguimiento de forma gratuita. El Santo Padre hizo sonar y bendijo 2 campanas llamadas La Voz de los No Nacidos 2 días antes de recibir al presidente estadounidense Joe Biden, quien públicamente apoya políticas a favor del aborto. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Durante la audiencia general, el Santo Padre se pronunció en defensa de los no nacidos. Que su sonido anuncie al mundo el Evangelio de la vida, despierte las conciencias de los hombres y sea un recuerdo para los no nacidos. Confío a vuestra oración cada niño concebido cuya vida es sagrada e inviolable. Las campanas Voz del No Nacido fueron forjadas en una antigua fundición polaca a petición de la Fundación Sí a la Vida para ser enviadas, una a cada uno, al santuario de San Juan Pablo II en Lviv, en Ucrania, y a la diócesis de Guayaquil, en Ecuador. Cada una tiene 1 metro de diámetro y pesa más de 1 tonelada. Bogdan Romiuk, presidente de la Fundación Sí a la Vida, afirma que esta iniciativa nació tras reflexionar sobre la escandalosa cifra de niños abortados. Hay 42 millones de bebés víctimas del aborto en todo el mundo. No i wtedy przyszedł taki pomysł do głowy, żeby... Y entonces me vino a la cabeza la idea de crear una campana que pesara 1 tonelada y que además fuera lo suficientemente elocuente en su diseño como para expresar lo importante que es proteger la vida.
Las campanas darán testimonio viajando a diferentes ciudades de Ucrania y Ecuador, y la gente podrá hacerlas sonar para mostrar su apoyo al movimiento Provida. Cuando yo vi esa nota mediática... Stella Zea de Furlato leyó sobre la voz de los no nacidos en Atiprensa, medio de noticias de EWTN en español, y decidió escribir a la Fundación para alzar la voz de los no nacidos en su país natal. En la campana está la frase de San Juan Pablo II, ama, defiende y respeta toda vida humana, porque solamente así conseguirás justicia y paz. Si no defendemos la vida en sí, del ser humano, de todo ser humano, no solo hablamos del aborto, hablamos de la eutanasia, hablamos de los reos que están en la cárcel, estamos hablando de la dignidad humana. Entonces, la dignidad humana tiene que ser para todos, desde el momento de la concepción hasta la vida, hacia su culminación natural. Stella Zea de Furlato viajó a Roma junto con Monseñor Juan Bautista Piccoli, obispo auxiliar de la diócesis de Guayaquil, Ecuador. Explicó que la campana recorrerá el país durante 45 días antes de llegar a su destino final, la Catedral de Guayaquil. Entonces nosotros queremos propio ir al corazón de estas personas y decir a estas personas, también las más sencillas, ¿no?, que la defensa de la vida es un valor por una humanidad humana, no por una humanidad deshumana, porque una humanidad deshumana es cuando el hombre mata a su hermano hombre, ¿no? Peor, el hombre mata a los niños, ¿no?, que no tienen ninguna posibilidad de defensa. Entonces queremos despertar las conciencias, que la vida va siempre defendida, en cualquier momento, en cualquier instante, en cualquier circunstancia. Las especialmente adornadas campanas tienen múltiples diseños teológicos que promueven el movimiento Provida. Una ecografía de un niño no nacido, las palabras de Jeremías 1:5, antes de formarte en el seno materno te conocí, antes de que nacieras te consagré. Una cadena de ADN y una cita del beato mártir polaco Jerzy Papieluszko. La vida de un niño comienza bajo el corazón de su madre. A medida que el aborto se legaliza cada vez más, la iniciativa La Voz de los No Nacidos sigue extendiéndose. El presidente de la fundación, Bogdan Romiuk, ha recibido numerosas peticiones para hacer sonar más campanas. La próxima será para Argentina. Así, el toque de estas campanas pone de manifiesto que la lucha por la vida está lejos de silenciarse. El beato Jerzy Papieluszko, un hombre en defensa de la vida y un sacerdote que luchó por los derechos y la dignidad de todas las personas, es un ejemplo actual de cómo vivir el movimiento Provida, especialmente en tiempos de persecución. Habló a favor de los niños no nacidos y promovió iniciativas Provida. En realidad, en su momento fue como un profeta, y no solo para Polonia, sino también para otros países de Europa Central y Oriental. El padre Paweł Heretek Adrianik dice que la heroica defensa del padre Jerzy del carácter sagrado y la dignidad de toda vida humana es una inspiración para que todos los cristianos continúen la misión en defensa de los que no tienen voz y la protección de los más vulnerables. La dedicación del beato Jerzy al servicio de los reclusos, del personal sanitario y de los jóvenes, y el hecho de que los animara a seguir los valores católicos, le convirtió en objetivo del régimen comunista. El 19 de octubre de 1984 se dirigió a una parroquia de las afueras de Varsovia y durante el viaje de vuelta fue asesinado por agentes de las fuerzas de seguridad. Fue torturado y arrojaron su cuerpo a un río. Aquello supuso una conmoción para Polonia, para la Iglesia y para San Juan Pablo II. Los comunistas mataron a un sacerdote inocente que predicaba la paz. En realidad fue un punto de inflexión en la historia de Polonia y de Europa Central y Oriental, que contribuyó en gran medida a la caída del comunismo, porque este martirio unió a millones de personas que tuvieron el valor de oponerse al régimen. Cerca de 1 millón de personas asistieron a su funeral. Marianna Papieluszko, la madre del beato Jerzy, estuvo presente tanto en el funeral como en la beatificación de su hijo 26 años después de su martirio. Ella fue un ejemplo de los valores católicos que promovió el beato Jerzy,
ya que fue capaz de perdonar a los que habían matado a su hijo. En vida, el beato Jerzy vivió su vocación de sacerdote con fidelidad, celebrando misas en honor a su patria y llegando a miles de personas a través de su vida y su ministerio. El padre Jerzy Popiełuszko era, como con naturalidad decimos, un sacerdote normal. Vivió la época comunista, que era un régimen contrario a la dignidad humana en el trabajo y en la vida, en aquella complicada y peligrosa situación, rodeado de violencia. Su lema, procedente de la Biblia, era: no te dejes vencer por el mal, antes bien, vence al mal con el bien. El beato Jerzy siguió los pasos de otros dos grandes santos polacos, el beato cardenal Stefan Wyszynski y el papa San Juan Pablo II, ambos dedicados a predicar y proteger la dignidad del hombre. A nuestro regreso, descubriremos, en una nueva exposición que tiene lugar en Roma, fotografías inéditas de San Juan Pablo II, un gran defensor de la vida humana. La Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, más conocida como el Angelicum, acogió el 22 de octubre una exposición fotográfica para honrar, en el día de su fiesta, a un apreciado exalumno, el Papa Juan Pablo II. Adam Wujak es un fotógrafo polaco que fotografió al cardenal Wojtyła en numerosas ocasiones tanto antes como después de su nombramiento como Papa. Ja służyłem Janowi Pawłowi II 40 prawie 3 lata. Estuve al servicio de Juan Pablo II durante casi 43 años y por supuesto este lugar, esta universidad, está estrechamente relacionado con él. La exposición fue creada durante la época comunista, un momento muy trágico para la historia de Polonia. El sistema comunista estaba lleno de odio y desprecio hacia la iglesia, por eso hice estas fotos en secreto. Viajaba clandestinamente con un amigo a Częstochowa, al monasterio de Jasna-Góra. Para que no nos descubrieran, tomábamos carreteras secundarias. Aquella fue la época en la que se tomaron estas fotos, en pleno régimen comunista, un sistema que lo hacía todo muy difícil, que estaba alejado de la humanidad, que descuidaba los valores humanos básicos. Sin embargo, lo que ocurrió durante esa época fue también algo muy edificante. Hubo un poderoso movimiento de la nación hacia la libertad, el bien, la familia y el amor a Cristo. La exposición cuenta con casi 200 fotografías y se llama De Cracovia a Roma. Muestra no solo la vida de Juan Pablo II, de obispo a papa, sino también la fortaleza del pueblo polaco durante la época comunista. Al ver estas fotografías me gustaría que los estudiantes conocieran, que experimentaran cómo era el mundo en los tiempos detrás del telón de acero. Era un mundo cerrado, totalmente diferente, como un campo de concentración. Me gustaría que vieran lo que allí vivíamos y también que teníamos nuestro reducto de libertad. Adam Wujak nació en Cracovia en 1942. Conoció por casualidad al joven padre Wojtyła cuando eran vecinos en esa ciudad. Adam le fotografió por primera vez en 1958, durante su ordenación episcopal, y desde entonces siguió documentando su vida. Como fotógrafo personal de Juan Pablo II, Adam Wujak mantuvo una verdadera amistad con el Santo Padre. Lo veía casi todos los días, muchas veces cenaba con él, se despidió de mí antes de morir. 3 días antes de su muerte me hizo llegar una carta de despedida, y que me agradecía en ella que ilustrara su libro El signo de la contradicción, un libro sobre la cruz. Así que 3 días antes de su muerte, el Papa me escribió: gracias por el signo de la contradicción. Sabía que iba a morir y pensó en mí. Pensó en Wujak, que hizo una ilustración para él. Fue una experiencia hermosa y esta carta es una preciosa reliquia que tengo de Juan Pablo II. Tampoco puedo olvidar nuestras conversaciones. No duraban minutos, no, sino varias horas en numerosas ocasiones. To nie były minutowe rozmowy, tylko nieraz trwające kilka godzin.
Adam se despidió de Juan Pablo II en su funeral el 8 de abril de 2005. Tras la muerte del Papa, continuó con su labor fotográfica, captando la arquitectura, las costumbres y las tradiciones de Polonia y del mundo entero. En 2017 se le concedió la más alta distinción de Polonia, la Orden del Águila Blanca. La exposición la organizan conjuntamente el Instituto Polaco Adam Mickiewicz de Roma, el Museo Nacional de Cracovia y el Instituto de Cultura San Juan Pablo II del Angelicum. El padre Tomasz Podleski es estudiante del Instituto Juan Pablo II y espera comprender mejor la mentalidad del santo moderno. In JP2 Studies course, we learn about John Paul II. En el curso de estudios sobre Juan Pablo II, aprendemos no solo sobre su persona histórica, ni solo como héroe de Polonia o héroe de la Iglesia, sino que también aprendemos la forma de pensar que tenía. Aquí nos enseñan sus puntos de vista, aprendemos sobre Juan Pablo II, sobre sus padres filosóficos, sobre sus ideas y también sobre su espiritualidad, su visión de Dios, de la Iglesia y del mundo. His view on the God, on the church, on the world. La exposición se podrá disfrutar en la Universidad Angelicum hasta el 9 de diciembre.